Y estaba la puerta. Entonces yo miré la puerta y estaba para irme. Me acuerdo que le saqué los 100 pesos de su sueldo y me fui. Fui a la estación del ferrocarril y mi primer problema fue comprar pasaje porque no le vendían a los menores de edad un boleto común de un tren de segunda, ¿no? Sí, sí. Entonces me subí al tren sin el pasaje, pero llevaba los 100 pesos en el bolsillo. Cuando venía el guarda, yo lo veía venir cuando venía, yo me cruzaba en el camino dándole la impresión de que mi madre o mi familiar estaban más allá. El guarda me dejaba pasar sin darse cuenta. Entonces cuando él terminaba, yo ya se había olvidado de mí. Y así viajé hasta Córdoba. En Córdoba el guarda me descubre que yo iba colado, entre comillas, o por lo menos no había sido justificado por nadie. Entonces me detuve y me llevó al vagón del correo, que era uno de los primeros vagones. Era el vagón del correo, donde había guardias. Y ahí me tuvo hasta llegar a Córdoba para denunciarme, demandarme, esas cosas. Cuando el tren iba deteniéndose, yo vi la puerta abierta, salté del vagón, me metí por bajo de los trenes y desaparecí. El guarda, vaya, sé que ahora preocupado por mí. Yo seguía a Buenos Aires en tren de carga. Me sentaba en los hinchas, qué peligro era. Me sentaba en el medio de los hinchas, viajaba. Luego descubrí que arriba había un tablón arriba de los vagones. Entonces me subí arriba y me acostaba, viajaba ahí, como camarote. De 100 estrellas, no de 5 estrellas. La gente tiene toda la estrella del mundo en viaje. Buenos Aires, 1955. Y estábamos hablando de 12 años de edad. Tenía 12 años. 12 años. 1955. Llegué a Buenos Aires en un momento lindo, porque dentro de la convulsión que había política, que para mí era toda una cosa extraña, desconocida, Claro, un chico de 12 años en Buenos ignoraba Aires. Totalmente. Lo que sí veía que ahí tenía libertad, que nadie me preguntaba quién era ni cómo era, no era como en la ciudad. En la ciudad enseguida se hubieran dado cuenta que andaba abandonado. Ahí en Buenos Aires uno pasaba más desapercibido. Entonces los chicos me ayudaban, los chicos le decían que tenía hambre y ellos me iban a la casa, me traían pan o chocolate. Algunos me invitaban a su casa y le decían, mamá es de lejos, vive de lejos, me daban. Siempre preguntaba cuál era el lugar más alejado y por ahí me decían Ramos Mejía y tal vez yo estaba en San Martín. Y cuando me preguntaban dónde vivo, en Ramos Mejía, era tan lejos que, que hay que ayudarlo a este. Algunos otros me decían, bueno, quédate a dormir mañana y así dormían en las plazas. Pero era ventríloco. Y actuaba todos los días, claro, hacía actuacioncita así. Y le recuerdo el muñequito que se llamaba Don Pánfilo. Entonces con ese muñequito hacíamos actuaciones en la plaza y le cobraba 10 centavos los chicos. Con eso yo vivía. ¡Qué maravilla! De ahí vino el septiembre del 55. Y a todo eso sus padres, digamos... Mi padre me buscaba, yo tengo algunos recortes de diarios y avisos de que yo de que estaba, pero yo... Estaba en Buenos Aires. En la época no había la comunicación de hoy. No había usted para hablar por teléfono había 15 días de demora, así que si mandaba un telegrama llegaba 10 días después, y si mandaba una carta a los 2 meses no la tenía, así que en ese tiempo uno podía hacer lo que quería. En el 55 decía, vino la revolución del 55 y los aviones pasaban por arriba tirando balas abajo y yo estaba ahí abajo. ¿Estuvo en el bombardeo? En el bombardeo, claro. Que murieron todos. Entonces me encontré medio desolado, me sentí mucho miedo y pretendí volverme a Salta. Y volví al ferrocarril. Ya saqué pasaje, podía sacar pasaje. Compré el boleto a Salta. Desconocía que en Güemes había que hacer transbordo y me seguí y llegué a La Quiaca. Bueno. Bajé en La Quiaca, yo siempre con mi muñequito, en los vagones hice bastante platita. O sea, yo tenía plata, tenía dinero. No lo podía gastar y no lo podía mostrar porque era menor de edad. Claro. Pero ya se empezaba a ganar la vida con esa capacidad. Claro. Entonces en Bolivia, en Posito, en La Quiaca, veía la vida del tráfico de muchas personas, muy humildes. Quería pasar para el otro lado, yo quería irme a Bolivia, porque me parecía que iba a estar mejor, ya me volví a devolver a casa. Entonces, no sabía cómo pasar la frontera, que era un alambrado, nada más en la época era un alambrado, era un huaico que le decían ellos que era una cañada muy grande, y estaba la puerta de este lado de los argentinos y al frente de los bolivianos, y había que pasar esas dos compuertas. Y era muy difícil, yo observaba y veía que lo que no tenían problema para pasar eran justamente los chicos que iban con una carretilla, llevando cosas, traían de allá o llevaban de acá. Entonces yo agarré uno de ellos y le digo, te cambio mi ropa por la tuya, y le cambié la ropa mía por la de él. Puse la valija con el muñeco en la carretilla y llevé lo que él llevaba, que era harina, azúcar, haciendo contrabando, qué sé yo. Pasé y los gendarmes no me dijeron nada, los bolivianos tampoco dijeron nada, y estaba en Bolivia. En Bolivia saqué el muñequito y empecé a trabajar y a juntar plata, comprarme ropita otra vez. Así hasta que me metí en un parque de diversión.
Ese parque de diversiones me llevó hasta Puerto Callao, en el Perú. Yo iba a cumplir ya 14 años, tenía 13. ¿Y comunicación con sus padres? No, ninguna, nada. no había medio. Era como que estaba perdido. Para ellos estaba perdido y para mí era muy difícil comunicarme. Primero porque la comunicación no era inmediata y segundo porque no quería decírselo. Porque yo le tenía miedo a mi papá. No le tenía tanto miedo a los militares, ni a los milicos, ni a los policías como mi papá. Mi papá me iba a matar seguro. Entonces no iba a volver por nada del mundo, no iba a volver por nada del mundo. Mi papá era muy severo, era un tano muy duro, o por lo menos esa es la imagen que yo tenía, como yo tenía como chico, ¿me entendés? Porque era un papá que se ha dedicado muchísimo a sus hijos, le dio muchísimo como todo padre, pero en la época eran de padres severos. Si nosotros aprendíamos a golpe, no solo en la casa, sino también en la escuela. La maestra nos daba una cachetada, nos pegaba un punterazo y nosotros no éramos capaces de decirle a mi papá porque te mataba. Sí, era doble, muy distinto. Hoy un chico viene a decir eso y aparece el escribano, el abogado, le cuesta el cargo no solo al director de la escuela, sino también al ministro de Educación. Así que era una cosa distinta, totalmente. Entonces yo cuando llegué a Puerto Callao, el dueño del parque, el problema que teníamos con toda la gente en los pueblos eran los curas, o sea, la iglesia. ¿Por qué? Porque el parque era un espectáculo, digamos, mundano para la iglesia. Era una diversión distinta, a pesar de ser sana, pero el espectáculo en la noche, a las 12 de la noche, ese ruido desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, hacer ruido, le molestaba a la iglesia, tal vez porque la misa era en el sábado o el domingo. Y era motivo de discordia. Era motivo, entonces el principal enemigo que teníamos era la iglesia. Entonces este dueño del parque era muy vivo, y le solía llegar a un pueblo y regalarle el espectáculo a la iglesia en la primera función. Con eso tenía asegurado la libertad, tenía el crédito para quedarse el tiempo que quiera. Así lo hicimos en el Perú, en Puerto Callao. En Puerto Callao, cuando yo trabajaba, cuando le dije que era ventríloco al animador de este espectáculo, que era un señor de ahí, me dijo que no podía trabajar porque el padre no permitía, el cura no quería, porque decía que el número de un ventríloco era malo. Pues los muñecos decían malas palabras. Entonces... Yo le quería explicar a él que mi espectáculo era del parque y era una cosa familiar. Porque nuevamente en la época era verdad, los únicos ventrílocos que existían trabajaban en los cabarets. Y entonces por eso... Entonces tenía ese antecedente. Sí, claro. Equivocado no, era ese el antecedente. El muñeco no era para niños, sino para el cabaret. Claro, entonces normalmente los muñecos de los ventrílocos de la época eran todos hombrecitos, grandes, vivísimos, Playboy, etc. Entonces el mío era más bien un chico de... Isidoro Cañones, digamos. Claro, lo mío era un chiquito de escuela. Entonces el chico este que hacía de animación no creía que el muñeco hablaba. Y estaba más intrigado que todo. Entonces como él estaba intrigado, yo aproveché y le digo, hace una cosa, le digo, vos olvidate los papeles estos que llevas para nombrarlo, volvete, cuando vos vuelvas a buscar los papeles yo subí de prepo arriba. Entonces ya arriba nadie me va a bajar. Y hago el espectáculo. Bueno. Entonces él se prende con esta curiosidad, se hace de olvidar los papeles, se vuelve y subo yo con banquito y todo arriba y frente al micrófono y hago el espectáculo. Lo increíble fue que hasta el cura me vino a felicitar, que no querían que yo actuara. Eso dio lugar que el presidente de la comisión de esta iglesia, que era la comisión de Pro Templo, porque se iba a hacer la iglesia en Puerto Callao en el año 56, me invitara a su casa al otro día. Para mí era una cosa natural, porque la gente de parque siempre nos invitaba, la gente de los pueblos a su casa. Tal vez ávido de querer conversar con alguien que tenía mundo, que viajaba, que le parecía que era fascinante. Rodolfo, realmente emocionante, yo creo, bueno, para todos los salteños, escucharlo en este nacimiento de Pepito, que obviamente no alcanzó media hora para que nos cuente. Por eso yo le estoy prometiendo que vamos a hacer para la otra semana esta segunda parte de Rodolfo Aredes y Pepito, porque acá dimos comienzo a Pepito y queda todavía mucho más para contar. Y como siempre, despidiéndome, como dice el Toro Solá, con el alto perfil que Salta tiene. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere.